Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo va a presentar sobre las rocas y agregados. Siguiente. La definición y conceptos fundamentales del tema serían las rocas. Su definición son materiales naturales sólidos formados por la combinación de uno o varios minerales que constituyen la corteza terrestre. Según la fuente principal de los agregados usados en la construcción, la clasificación según su origen sería ígneas, como ejemplo granito, basalto, generalmente duras y resistentes. Sedimentarias. Se originan por acumulación y compactación de sedimentos. Ejemplo, arenisca caliza menos resistente que las ígneas. 3. Metamórficas. Se forman cuando una roca existente cambia por presión y temperatura. Ejemplo, mármol, pizarra, estructura más compactada y densa. Sus propiedades relevantes: dureza, porosidad, densidad, resistencia a la compresión, durabilidad frente a la intemperie. Agregados. Su definición: son materiales granulares, inertes como arena, grava o piedra triturada, que se mezclan con el cemento y el agua para formar concreto u otros materiales de construcción. Su clasificación según el tamaño: agregado fino, pasa, tamiz, de 4,75 milímetros. Arena. Agregado grueso. Queda retenido como el tamiz de 4,75 milímetros. Grava, piedra triturada. Según su origen natural, proviene de la fragmentación natural de rocas, río, cantera. Artificial, producida por trituración o procesos industriales. Reciclada, proveniente de residuos de concreto o demolición. Propiedades importantes: la granulometría, distribución del tamaño de partículas, densidad aparente, masa por volumen total, absorción, capacidad de retener agua, resistencia mecánica, capacidad de soportar cargas, forma y textura. Influyen en la adherencia como la pasta de cemento. Siguiente. La clasificación de las rocas. Según su clasificación y sus propiedades físicas. Su origen geológico: tipo de roca, ígneas o magmática. Forma de origen: solidificación de magma o lava. Ejemplos: granito, basalto, diorita. Características principales: muy duras y resistentes, baja porosidad. Tipo de rocas sedimentarias. Su forma de origen: compactación y segmentación de sedimentos o restos orgánicos. Ejemplo: arenisca, caliza, lutita. Características principales: porosos, menos resistentes y fáciles de trabajar. Según su composición mineralógica, los minerales tipo serían silíceas, calcáreas, arcillosas. Según su uso en ingeniería civil, uso de roca para agregados, ejemplo: basalto, granito y caliza. Roca ornamental: mármol y pizarra. Roca estructural: granito y basalto. Clasificación de los agregados. La clasificación de los agregados se clasifican según su tamaño, origen, peso específico y forma. Según el tamaño de las partículas, tipo de agregado sería fino, grueso. Ejemplo, en fino sería arena natural o triturada. En grueso, grava, piedra, chancada. Su uso sería en resistencia y volumen concreto. Clasificación de los agregados. Los agregados se clasifican según el tamaño, origen, peso específico y forma. Según el tamaño de las partículas, tipo de agregado. Fino sería, ejemplo, arena natural o triturada. Uso: rellenar vacíos, mejor trabajabilidad. En gruesos sería grava, piedra, chancada, aumentar resistencia y volumen del concreto. Según el origen. Tipo natural. Procedencia: depósitos naturales, río, canteras. Ejemplo: arena de río, grava. Tipo artificial: trituración o procesos industriales. Ejemplo: piedra chancada, arcilla expandida.
Tipo reciclado, material proveniente de demoliciones o concreto viejo, agregado reciclado de concreto. Según el peso específico, liviano serían pómez, perlita, arcilla expandida. Se usa en concretos livianos y aislantes. Normal, arena, grava, basalto. Concreto estructural eh, común. Pesado, barite, magnetita. Concretos de alta densidad, blindadas, radiación. Según su forma y textura. Forma redonda, natural, arena del río, mayor trabajabilidad, menor adherencia. Angular y triturada. Piedra chancada. Mejor adherencia, mayor resistencia del concreto. Siguiente. Ciclo de fabricación de rocas, proceso de fabricación de rocas y agregados. Prospección y exploración, extracción o explotación, trituración primaria, almacenamiento y transporte, lavado y limpieza y clasificación y gribado. Siguiente. Siguiente. Las propiedades de las rocas y agregados con valores referenciales. Los agregados y rocas son materiales naturales usados en concretos, morteros, bases y pavimentos. Sus propiedades determinan la resistencia, durabilidad y calidad de estructuras. Propiedades físicas. Propiedad, densidad aparente, descripción, peso por unidad, volumen, incluye vacíos. Y físicas, peso unitario, suelto, masa sólida y sin vacíos. Propiedades químicas, composición mineralógica, su descripción, minerales principales presentes, sus valores serían de observación, silicias, cuarzo, feldespato, y materia orgánica, restos vegetales o arcillas. Reactividad, alcalice, reacción química con el cemento. Resistencia a la alteración química, estabilidad frente a agentes externos. Propiedades mecánicas. Propiedades de resistencia a la compresión, arenisca, caliza, resistencia a la abrasión, ensayo de Los Ángeles, resistencia al impacto, ensayo de tenacidad, módulo de elasticidad, dureza, escala de Mohs, propiedades tecnológicas, propiedad, facilidad de trituración, adherencia al cemento, durabilidad, estabilidad volumétrica, propiedades ecológicas, energía incorporada, emisiones de carbono, reciclabilidad, impacto ambiental, extracción, consumo de agua, ciclo de vida del producto. Su etapa sería extracción, trituración y gribado, lavado y limpieza, transporte, uso en construcción, fin de vida útil. El siguiente. Ensayos y control de calidad de rocas y agregados. Ensayos para rocas. Materia prima antes del triturado. Propiedades físicas y mecánicas. Su ensayo, densidad aparente y real. Su propósito, determinar masa por volumen. Absorción de agua, capacidad de retener agua, resistencia a la compresión simple. Propósito, evaluar la resistencia del macizo rocoso. Resistencia a la tracción indirecta, ensayo brasileño. Tenacidad de la roca, resistencia a la abrasión. Su propósito, resistencia al desgaste. Ensayo para agregados, arena y grava, la granulometría y clasificación. Su ensayo, análisis granulométrico por tamizado. Propósito, distribución de tamaños. Módulo de figura, calidad y uniformidad de arena. Contenido de pinos. Pasante tamiz. Cantidad de polvo o arcilla. Equivalente de arena. Limpieza de árido fino. Contenido de impurezas orgánicas. Presencia de material vegetal. Propiedades físicas. Ensayo. Densidad aparente, real y absorción. Humedad natural. Peso unitario y vacío. Ensayo de limpieza por lavado. Propósito, eliminar limos y arcillas.
Propiedades mecánicas de durabilidad. Ensayo, valor de trituración, forma de las partículas alargadas, lentas, reactividad al cálice, fluoruros y sulfatos solubles, control de calidad en la obra. Etapa: recepción del material, muestreo representativo, frecuencia del ensayo, control de humedad diario, control de granulometría rutinario, rechazo de lotes fuera de especificación, registro de resultados, retroalimentación al proveedor. Normas de referencia más comunes. Un plan de control de calidad. Tipo de control: ensayo de granulometría, ensayo de finos, arcilla, ensayo de densidad y absorción. Los Ángeles, reactividad al cálice, ensayo petrográfico. Siguiente. Usos y aplicaciones en la construcción de rocas y agregados. Las rocas se utilizan principalmente como materiales de construcción naturales, tanto en su estado bruto como procesado. Las rocas ígneas: granito, basalto, diorita, etc. Usos: piedra de revestimiento y decoración, fachadas, pisos, encimeras, bloques estructurales y adoquines. Agregados para hormigones y mezclas asfálticas. Motivo: alta resistencia y durabilidad estética. Rocas sedimentarias: arenisca, caliza, conglomerado. Usos: fabricación de cemento, especialmente la caliza. Piedra de construcción, muros, mampostería. Agregados en canteras y concretos. Motivo: facilidad de corte y abundancia. 3. Rocas metamórficas: mármol, pizarra, gneiss, cuarcita. Usos: revestimiento decorativos y pisos. Cubiertas, tejas de pizarra, elementos estructurales en construcción monumentales. Motivo: resistencia y buena trabajabilidad. Agregados en construcción. Los agregados grueso y fino son materiales granulares derivados del triturado o desintegración de rocas naturales. Son los componentes principales del concreto y del asfalto. Agregado fino: arena. Su uso: fabricación de morteros y concretos, revoques, dilucidos, rellenos y nivelaciones. Motivo: aporta cohesión y trabajabilidad en las mezclas. Agregado grueso: grava, piedra triturada. Usos: componente del concreto estructural, bases, subbases en carreteras, drenajes y filtros. Motivo: aporte de resistencia y estabilidad volumétrica. Agregados especiales. Ejemplos: puzzolanas, escorias, álidos livianos, perlita, vermiculita. Usos: concretos livianos o aislantes, morteros especiales o ecológicos. Motivo: propiedades térmicas sostenibles. En resumen: tipo de material: rocas ígneas, ejemplo granito y basalto, adoquines, estructura y pisos. Rocas sedimentarias: caliza y arenisca. Cemento, muros, mampostería. Rocas metamórficas: mármol y pizarra, revestimiento y cubiertos. Agregado fino: arena, monteros, concretos y acabados. Agregado grueso: grava, piedra triturada, concretos y bases drenajes. Siguiente. La sostenibilidad y agregados reciclados, materiales alternativos. Hay un aumento significativo en el uso de agregados reciclados procedentes de demolición en concreto viejo. En varios mercados se estima que los agregados reciclados representan cerca del 18 al 20% de volumen total de agregados en los próximos años. También se están desarrollando agregados hechos como residuos industriales, por ejemplo, cenizas o mezclas para reducir la extracción de materiales. Esto va acompañado de regulaciones más estrictas de criterios de construcción verde. Implicación para Bolivia. Podría ser relevante dada la reciente demanda de la industria y la búsqueda de optimizar
Recursos locales. Considerar reciclar residuos de construcción o incorporar materiales alternativos. Puede reducir costos y huella ambiental. 2. Automatización y digitalización de equipamiento inteligente. Las empresas de las agregadas están adoptando soluciones de electrificación de equipos, digitalización de procesos triturados. Mediante la pantalla de control de calidad, mediante sensores, tecnología, como drones para sondeos de cantera, automatización de maquinaria, analítica para datos para optimizar la producción. Implicación para Bolivia. Si se invierte en equipamiento moderno o digitalización de las canteras, agregados locales pueden diferenciar en costo y calidad de sostenibilidad. 3. Productos de especialidad y agregados de alto rendimiento. Surge la demanda de agregados especiales. Interesa para estructuras altas, resistencia o condiciones externas. Superficies antideslizantes para carreteras. Por ejemplo, agregados para concreto de impresión 3D, agregados hidrofóbicos o tratados para reducir el polvo. Y mezclas diseñadas para estructuras especiales. Implicación para Bolivia. Zonas de infraestructura montañosa o proyectos de viviendas de altura podrían explorarse agregados locales adaptados a requisitos especiales. Por ejemplo, peso, resistencia sísmica, clima. 4. Localización de suministros. Logística y cercanía al mercado. Dado que los agregados son materiales de valor relativo para gran volumen, el costo del transporte es un factor crítico. Se valoran los equipos móviles de trituración en obra. Implicación para Bolivia. En regiones como infraestructura diversa, carreteras, zonas rurales, valorar canteras locales, trituración móvil y minimizar transporte puede ser una ventaja competitiva. 5. La evaluación impacto ambiental, ciclos de vida de estudios recientes muestran que la extracción y procesamiento de transporte de agregados tiene impacto ambiental significativo. Requiere más, especialmente cuando las rocas es dura, requiere más explosivos y máquina o transporte. Está aumentando la importancia de la rehabilitación de canteras, gestión del agua, reducción de emisiones y restauración del paisaje. Implicación para Bolivia. Puede prepararse para las regulaciones ambientales más estrictas, planificar desde ahora la restauración de canteras, uso de eficiencia de agua para reducir emisiones. Cambio de preferencia de materiales estéticos. Se observa una tendencia de ciertos mercados a utilizar grava más redondeada en diseño paisajístico, pavimentos permeables. Eso también puede reflejar un enfoque en funcionalidad adicional, mejor drenaje y estético para que solo volumen implique. Implicación para Bolivia en proyectos de urbanización, paisajismo o remodelación. Puede explorarse agregados con cualidades estéticas o drenaje de mejoras. Siguiente. Otros aspectos relevantes de rocas y agregados. Normas y estándares de calidad. Las normas locales de construcción garantizan que los materiales cumplan los requisitos de granulometría, resistencia y pureza. Almacenamiento y manejo. Evitar la segregación de agregados, mezcla desigual de finos y gruesos. Mantener cubiertas, techadas las pilas para evitar la humedad o contaminación. Control de humedad y limpieza. La humedad afecta la dosificación del concreto y mortero. Eliminación de polvo y materia orgánica antes del uso. Impacto ambiental y sostenibilidad. Uso de agregados reciclados. Residuos de demolición. Reducción de extracción en canteras para proteger ecosistemas. Reutilización y economía circular. Seguridad en canteras y obras. Manejo seguro de maquinaria, transporte de agregados. Prevención de accidentes durante la extracción y trituración.
disponibilidad y transporte. La cercanía de la cantera influye en costos y calidad de la materia. Transporte, transporte eficiente evita contaminación o pérdida del tamaño. Propiedades especiales. Según algunos agregados deben cumplir requisitos específicos para pavimentos prefabricados o estructuras hidráulicas. Por ejemplo, resistencia al desgaste en carreteras o baja absorción en concretos expuesto a agua. Eso sería todo. Bueno, continuando con el tema de la exposición, yo voy a continuar mi parte. Siguiente. Definición y concepto de rocas y agregados. Rocas. Las rocas se forman por procesos naturales que están compuestas por los minerales. También hay tres tipos de rocas que son las rocas ígneas, también se llaman ígneas o eruptivas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Que las rocas ígneas se forman mediante el magma. Y se usa mayormente para granito o basalto. Las rocas sedimentarias son acumulación de sedimentos. Mayormente se usa para areniscas, son calizas y conglomerado. Las rocas metamórficas provienen de las rocas que han cambiado su estructura por acción de altas presiones y temperaturas. Mayormente son usados para el mármol y las pisadas. Las propiedades de las rocas. Las propiedades de las rocas se evalúan mediante las varias características sensorial, física, química, mecánica y tecnológicas. Sensoriales, color, el brillo, las texturas, aspecto cristalino. Física, la densidad, la porosidad, el peso específico, la absorción del agua, químicas, con su composición química, mineralógica, estabilidad frente al agua, ácido o al calor. Mecánicas, resistencia a la compresión, dureza, desgaste y tecnológica, facilidad de corte, pulido, adherencia con otros materiales, durabilidad frente a intemperie. Agregados. Los agregados son parte de los aglomerantes o materias finas que se mezclan con el agua, eh, que forman una masa plástica que se pueden endurecer y adherirse a otros materiales como con arena, piedra y ladrillo. Una vez fragados, endurecido, mantienen una solidez, cohesión de las que igual permiten unir las piezas. La clasificación de los agregados también se clasifica con los aglomerantes, hidráulicos, aéreos, mm, y mayormente se usa el cemento Portland, que se obtiene a partir de las fina calidad de las piedras, que al mezclarse con el agua produce una reacción química. Y los aglomerantes mixtos son combinaciones aéreos hidráulicos, por ejemplo, la mezcla de cal y cemento, que mejora las propiedades con plasticidad, de tiempo de fragado y durabilidad. Y propiedades de los agregados con los aglomerantes también se evalúan una finura, tiempo de fraguado, expansión, estabilidad de volúmenes, resistencia mecánica, adherencia y durabilidad, resistencia frente a los agentes químicos, humedad y determina también la rapidez de la reacción de la resistencia. Principales ensayos y control de calidad de las rocas. En Bolivia, los ensayos y control de calidad de los aglomerantes, rocas, se regula mediante la norma boliviana, elaborado por Innovarc y en el Ministerio de Obras Públicas para las rocas. Ensayos de resistencia, compresión, absorción y porosidad, desgaste de los ángeles para el agregados, reactividad química y densidad aparente. Bueno, ya. Uso en construcción. Las rocas se emplean directamente en muros, cimientos, pavimentos, fachadas, estructuras, adoquines, también
También se trituran para formar agregados gruesos y finos usados en concretos asfaltos. También usamos los aglomerantes para una base, una unión, el yeso, el acabado de los interiores, molduras, cal y el cemento Portland para concretos estructurales prefabricados, monteros y obras hidráulicas. Clasificación de rocas. Las rocas se clasifican según el origen geológico, mediante su tipo, su formación y sus ejemplos. Las ígneas. Las ígneas se solidifican a través del magma o lava. Se usan mayormente para granito, basalto y pumbita. Y las rocas, sedimento. Las rocas sedimentarias se forman por acumulación y compactación de sedimentos. Mayormente se usa para la caliza, arenisca y lutita. Y las rocas metamórficas resultan de la transformación de rocas preexistentes bajo presión y temperatura. Mayormente son usados para el mármol y la pizarra. El ciclo de fabricación de rocas. Las rocas se clasifican primeramente, mediante la extracción de rocas que se saca de las canteras, de las minas, mediante explosiones controladas o maquinarias pesadas. El paso siguiente se usa el transporte al sitio donde se va a transportar las rocas con los bloques con los bloques que explotaron me lleva mediante camiones, cintas de plantas a las plantas de procesamiento. Trituración primaria. Como podemos ver en la imagen, una vez llevadas las rocas se empiezan a triturar, que sería una trituración primaria, que salen rocas de 100 a 300 milímetros. También tenemos, y hace su continuidad a la trituración secundaria. Trituración secundaria. También se pasa por la trituradora un poco para reducir más el tamaño de las rocas de 20 a 80 milímetros. Una vez terminada la trituración secundaria se pasa al gribado, que en el gribado mayormente se separan, es como una malla gigantesca mediante que está puesto en la tierra y ahí separan la arena. Mediante los materiales se prepara por tamaños y por gruesa y ahí se separa arena fina y grava. El lavado es opcional. Mayormente otros piden lavado, arena lavado y otros no. Y clasificación y almacenamiento. Cada fracción se guarda en pilas o sitios listos para la venta o para mezclar el concreto con el asfalto. Y por último tenemos su distribución que se encarga que carga en camiones para distribuir al cliente o a la obra. Siguiente. Bueno, continuando, tenemos las propiedades de las rocas y agregados. Tenemos la parte sensorial que tenemos el calor, diré, el color depende de los minerales. Ejemplo, el granito es gris, la caliza es blanca, textura tiene fina, gruesa, porosa, brillo, metálico, no metálico, olor. Algunas de las rocas sedimentarias desprenden olor como tierra o azufre. Física también las rocas tienen una densidad física de 2,4 a 2,9 gramos centímetros cúbicos. El granito, el basalto, también tenemos la densidad real de 2,6 a 2,8 gramos centímetros cúbicos y también tiene la porosidad de 0,5 a 20%, también tiene la absorción del agua que varía entre el 0,2 a 3%. La hipermeabilidad es muy baja en las ígneas y alta en las sedimentarias. También tiene su composición química, el granito, el basalto, la caliza. También tiene reactividad con el ácido clorhídrico y también tiene una estabilidad química. En mecánica tenemos una resistencia a la compresión, que el granito puede tener una compresión de 100 a 250 megapascales, la caliza de 30 a 150 megapascales y el basalto de 150 a 350 megapascales. También tiene una dureza de Mons
a 3 a la caliza y a 7 el granito de cuarzo. La resistencia al desgaste de Los Ángeles es menor a 30 grados y es de buena calidad. La tecnológica facilita el corte y el pulido. También facilita la compatibilidad con los cementos, asfaltos, durabilidad mediante los siglos, hielo y deshielo. Comportamiento al fuego, las rocas ígneas resisten bien al fuego y a las calizas. Tiene el dióxido de carbono a altas temperaturas, ecología, consumo energético en extracción, mayormente tienen emisiones de dióxido de carbono, tiene alta en agregados, triturarse, impacto, tiene un paisajístico y polvo en las canteras. Siguiente. Ensayos y control de calidad. Tenemos ensayos físicos, mecánicos, agregados para el hormigón y el asfalto. El ensayo y propiedad analítico granulométrico en norma boliviana 571, referencia internacional en AST en SED 136 y también determina la distribución de tamaños de partícula. También tiene su peso unitario. Mm, que continúa en la norma boliviana de 572. Tiene absorción y densidad grueso, absorción y densidad fino, contenido de humedad, resistencia al desgaste equivalente a la arena, reactividad al, reactividad al cáliz árido, límite de partículas desmemblazables. Mm, Determina aquí la densidad aparente del agregado, determina su absorción del agua. Determina también la humedad superficial total, evalúa la dureza de resistencia al desgaste, evalúa la limpieza de la arena, detecta reactividad potencial con el cemento, evalúa partículas frágiles o desintoxicables. Ensayos químicos. En ensayos químicos tenemos con el contenido de sulfato, determina la resistencia en el agregado, en los sulfatos, contenido de cloruro, importante para el hormigón armado, es menor a 0,03%. La composición química y análisis químico para la clasificación petrográfica. También tiene una reactividad química que evalúa el potencial expansivo del agregado. También tenemos el control de calidad en la obra, en las recomendaciones de la norma boliviana en el número 1200, en el manual de la ABC. Tenemos el control inicial de la fuente de la cantera, granulometría, Los Ángeles, absorción, reactividad petrográfica. También tenemos control de recepción de obra, la granulometría, la humedad, el peso unitario. Control rutinario de la planta sería la humedad, la densidad y la absorción. Control mensual o cambio de fuente, cloruro y ionosulfatos. Rangos por metro cúbicos aquí en Cochabamba para las piedras. En arena fina tenemos de 80 a 160 bolivianos el metro cúbico, ya que antes se cotizaba, antes de que las subidas de precios era de 50 a 120 bolivianos. La arena gruesa para arena gruesa, su precio es entre los 50 a 120 bolivianos. Varía dependiendo del tipo de si quieres corriente o lavada. Para el contrapiso, la piedra chancada de un medio también te da en metros cúbicos 90 a 200 bolivianos. Hay cotizaciones. La grava lavada de 3 cuartos está en un precio aproximado de 120 a 220 bolivianos el metro cúbico. Y material para el afinado a base triangular está de 50 a 120 bolivianos según las cotizaciones.
La volqueta es de 12 metros cúbicos para el transporte de tierra y agregados. Ejemplo, que te cobra por el viaje 350 bolivianos por cada viaje aquí en Cochabamba, pero en algunos lugares las volquetas varía dependiendo. Otros tienen más grande el tamaño de las volquetas, otros menos, de 12 a 22 metros cúbicos. Conviene pedir la cotización por el viaje puesto en obra. Bueno, eso sería mi parte. Mi compañero continúa su parte. Ya. Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros del grupo. En esta oportunidad vamos a defender el tema de las rocas y agregados. Mi nombre es Feliciano Quispe Pazzi y vamos a empezar con la definición y conceptos claves de estos temas. Aquí tenemos las rocas y agregados, es el tema que nos ha tocado. Vamos a ver en breve los conceptos acerca de cada uno de ellos. Las rocas, definición de las rocas. Las rocas son sólidos naturales formados por uno o más minerales. No tiene una composición química fija, sino que es un agregado sólido de partículas minerales. Como podemos observar en estas imágenes, en este, por ejemplo, se puede ver que las rocas no son del mismo color ni de la misma textura, ¿no? Tiene diferentes colores, diferente textura. Entonces eso nos indica que las rocas están compuestas por diferentes minerales. Después, conceptos fundamentales sería el ciclo de las rocas, que lo vamos a ver más adelante, la clasificación genética, propiedades geotécnicas y mecánicas. Ahora, los agregados. En definición tenemos, los agregados son materias granulares como la arena, la grava, rocas trituradas. Se usa para dar resistencia, estabilidad y volumen al concreto. Mortero y asfalto de origen natural o también puede ser artificial. Aquí tenemos las imágenes, como se observa. Estos son los agregados, ¿no? Ahí podemos observar los diferentes tipos de agregados que tenemos. ¿Ya? Y en conceptos fundamentales también tenemos esto de origen y procesamiento, clasificación multidimensional y propiedades críticas en su impacto en el desempeño. Como siguiente tenemos la clasificación de cada uno de estos. Vamos a ver primero de las rocas. Las rocas, tenemos tres tipos de rocas. El primero que sería las rocas ígneas. Ya, las rocas ígneas son solidificadas, ¿no? Del magma. Y aquí tenemos unas imágenes de cómo son más o menos el granito, el basalto y la piedra pómez. Estos son rocas ígneas. Se ve un poco porrosas, sus diferentes texturas cada uno. Siguiente tenemos las sedimentarias. Estos son consolidados de sedimentos. Ahí como ejemplo tenemos la caliza, arenisca y la lutita. Aquí en la imagen podemos observar que son distintos, ¿no? Varían los colores, la textura también. Y por último tenemos las metamórficas. Estas son transformadas por la calor y la presión, ¿ya? Y como ejemplo podemos ver el mármol, la pizarra y el cuarcita. El mármol, por ejemplo, es transformado de una piedra caliza bajo la presión, entonces se convierte a este tipo de roca más o menos, y esto se utiliza ya en construcciones, se puede usar en pisos o se usa también en los mesones de las cocinas y de baños demás, ¿no? Ese es el mármol. Después tenemos los agregados. Por su origen, naturales, artificiales y reciclados.
Los agregados, como podemos observar en esta imagen, esto es a causa por los agentes del medio, ¿no? Naturalmente se forman así, como por ejemplo en los ríos. Entonces eso es por su origen natural. Y los artificiales serían también mm, mediante ya sea la trituración, después artificiales, ya sea por un proceso, ya que pasan por un proceso, ya sufre la piedra un cambio, ¿no? Entonces, esa parte serían los artificiales y los reciclados serían estos, los concretos, cuando los demuelen otra vez y los reutilizan otra vez para hacer algún otro producto o una construcción. Tenemos lo siguiente por su tamaño: finos, gruesos y mixtos. Aquí tenemos una imagen de cómo se puede observar por su tamaño las diferentes eh, arenas que tenemos, ¿no? Siguiente tenemos por su densidad: normales, ligeros y pesados. Hay rocas que son pesados, otros ligeros, pesados. Eso es a causa también de la densidad de la roca o por la porosidad también, ¿no? Algunas rocas son más livianos, algunas rocas que son bien compactas y tienen más peso. El siguiente es el ciclo de fabricación. Vamos a ver aquí, basándonos en la teoría del Big Bang, ¿no? El ciclo de las rocas, cómo se han ido formando con los años del tiempo. Según el ciclo de las rocas, aquí nos explica que eh, lo primero que sale del magma y se solidifica, ¿no?, en la superficie terrestre y es conocida como roca ígnea. Y estas rocas ígneas, ya con los agentes del medio, van sedimentándose, ¿no? Aquí por la meteorización o por el transporte se van sedimentando. Y entonces estos van bajando desde la superficie, desde lo más alto, van cayendo por la gravedad también. Entonces, y se va formando las rocas sedimentarias. Después de las rocas sedimentarias, el cambio en las condiciones, presión y temperatura, tenemos las rocas metamórficas. Y esto a su misma vez también puede volver al magma. Esto pasa, pero por mucho tiempo, ¿no? Por la transición de los años, puede volver al magma y así sucesivamente otra vez volverse magma y subir a la superficie. Entonces, de esta manera es el ciclo de las rocas. Podemos ver también aquí al lado, ¿no? El ciclo de los agregados. Ya esto, ya a partir del ciclo de las rocas, nace lo que es la exploración y extracción de los agregados. Aquí es donde empieza, ¿no? Maquinarias pesadas van a explorar en canteras y así sucesivamente van transportando en volquetas y después hacen lo que es la trituración y clasificación. Y una vez haciendo esto, al final llevan una máquina lavadora para eliminar todas las impurezas que tiene ¿no?, las rocas, la arena, los agregados, y seguidamente se almacena estos y directamente para la venta al público, ¿no? Vamos a continuar con las propiedades, y primero de las rocas y seguidamente de los agregados. Ya, en las propiedades físicas tenemos de las rocas lo que es la densidad, ¿no? Esto varía dependiendo de cada roca, no todas son iguales. Qué tan pesado es para su tamaño también, ¿no? Después tenemos la porosidad, cantidad de huecos o espacios que tiene cada roca en su interior. La permeabilidad, facilidad con la que el agua puede pasar a través de ella, ¿no? Algunas rocas no son tan compactas, son porosas, entonces tiene una facilidad de que pueda pasar el agua. Después tenemos el color y la textura. Esto varía, ¿no?, según la roca. Dependiendo de cada uno, tenemos una gran variedad, ¿no?, de colores.
Después tenemos en la propiedad química la composición mineralógica. Em, por ejemplo, el cuarzo, el feldespato y la calcita, ¿no? Después, la estabilidad química, resistencia a ser disuelta por agua, ácida o lluvia, son resistentes, ¿no? Las rocas. Eh, Luego tenemos el potencial de reactividad, capacidad de algunos minerales de reaccionar con los álcalis del cemento, causando expansión y grietas. En mecánicas tenemos la resistencia a la compresión, capacidad de soportar peso sin aplastarse, ¿no? La roca es muy bueno en resistencia a compresión. Después la dureza, resistencia a ser rayada o desgastada. La durabilidad, resistencia a la descomposición por el clima, tanto como el sol, la lluvia, el hielo puede ser, ¿no? La nieve y demás. Después tenemos en tecnológicas la trabajabilidad, facilidad para ser cortada, tallada o darle forma. Aptitud para cimentación, el comportamiento del macizo rocoso, incluyendo sus grietas como base para edificios. Después, la pulibilidad, capacidad de ser pulida para un acabado brillante. Importante esto en rocas ornamentales. Después tenemos las ecológicas, propiedades ecológicas, impacto de la explotación. Esto puede causar alteración, ¿no? Del paisaje, provoca polvo y ruido también a las canteras. Después, eh, radioactividad natural. Algunas rocas como el granito, por ejemplo, pueden emitir niveles bajos de radón. Luego tenemos el hueco ecológico. Al ser exploradas las rocas, también dejan, ¿no?, un espacio vacío en el lugar, y esto causa destrucción de hábitats y demás. Después, el ciclo de vida que tienen las rocas, ¿no? Principalmente, origen ecológico sería, se forman procesos naturales, ¿no? Como el magma, sedimentos y la presión. Después, la extracción se obtiene de la cantera, ¿no? Y procesamiento se corta, se racha o tritura. El uso que se da a esto es como material estructural o ornamental. Y su fin de vida sería, puede ser desechada o reutilizada como relleno también, ¿no? Una vez que las rocas se desechan, también se puede reutilizar de alguna forma para no desgastar, ¿no? Eh, Después, en los agregados, propiedades físicas tenemos igual, es casi lo mismo, ¿no? Simplemente los agregados serían em, en más, en tamaños mucho más pequeños, ¿no? La forma de la partícula, por ejemplo, ¿no? Después tenemos la textura superficial, granulometría, humedad superficial. En químicas tenemos la limpieza de impurezas, reactividad alcalinado, resistencia a sulfatos. En mecánicas tenemos la resistencia a la absorción, resistencia mecánica, tenacidad y resistencia al impacto. En tecnológicos, trabajabilidad de la mezcla, compactabilidad, adherencia al ligante. Ecológicas, esto también deja, ¿no?, un hueco de extracción, uso de recursos no renovables. Bueno, es algo que no se puede renovar de manera rápida, ¿no? Después, alteración del paisaje. Bueno, deja desfigurada, ¿no?, el paisaje con la extracción de estos agregados. Ciclo de vida sería origen, procesamiento, fabricación, uso, fin de vida especial, reciclado.
Seguidamente tenemos los ensayos y control de calidad. Ya, en los ensayos normalizados tenemos la granulometría, que esto es controlado por la norma STM C136. Después tenemos en la densidad y absorción la STM C127 y C128. En el desgaste tenemos la ASTM C131, resistencia a la abrasión. Limpieza ASTM C117, material más fino que el tamiz. Y forma de la partícula ASTM de 4791, índice de Lage. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se hace, ¿no? Un laboratorio de granulometría. Las herramientas que se usan son estos, ¿no? La escoba, los guantes. Después tenemos una balanza. Tenemos las sumidoras. Después tenemos aquí también, a ver, vamos a acercar la imagen. Tenemos el tamizador mecánico, ¿no? También. Después tenemos el horno. Y como producto tenemos el agregado grueso y fino, ¿no? Estos se van distribuyendo en partes iguales. En partes iguales. Y se va haciendo el control, ¿no? Seguidamente se separa y se agrega al horno. Más adelante lo vamos a ver esto más completo en un video corto. Ahí está. Después tenemos también el control de calidad. El muestreo representativo según la ASTM D75. Verificación continua en planta y obra, ¿no? Esto es muy importante porque los agregados tienen o pueden ser contaminados por los agentes del medio y esto puede afectar a su resistencia o durabilidad con el tiempo, ¿no? Después, las certificaciones de calidad de laboratorios acreditados. Como siguiente tenemos usos y aplicaciones de estos agregados. Principalmente esto es, ¿no? Se aplica en concreto estructural, como los cimientos, columnas y losas. Aquí tenemos una imagen, podemos observar, con una mezcla de mezcla que se realizan, ¿no? Los vaciados de cimentación, columnas y demás. Es el principal componente, ¿no? Los agregados para que le pueda dar resistencia y volumen también a estos cimientos. Después tenemos los morteros, carpeta asfáltica, pavimentos flexibles, bases y subbases, vías y terraplenes, acabados arquitectónicos, como en estos acabados se usa, ¿no? Harto el mármol, granito en pisos y en fachadas también. Después tenemos filtros, drenaje, sistema de filtración. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en imágenes. Aquí podemos ver, se usa harto, ¿no? En construcciones de edificios, en pavimentos, pistas, pero esto es caminos de entes también, empresas, también se usan en aeropuertos, ¿no? Y demás. Seguidamente tenemos las innovaciones y tendencias actuales. En innovaciones tenemos agregados reciclados provenientes de demoliciones, ¿no? Una vez que se hacen las construcciones, con el tiempo va pasando, ¿no? Y pierde resistencia. Entonces, en esto hacen demoliciones. Y estas demoliciones sirven, ¿no? Para hacer algunos otros tipos de construcciones que pueden servir. Como por ejemplo, en esta imagen de esta demolición de alguna construcción,
se ha triturado y después se ha hecho una muralla jardinera. Entonces, de esa manera se puede reciclar, ¿no? Después tenemos los agregados ligeros, que es la arcilla expandida, escorias, tecnología de trituración. Aquí podemos ver la tecnología de trituración. Eso, algo que antes no se podría ver, ¿no? Ahora tenemos esta tecnología que ahorra tiempo, también ahorra dinero, ¿no? En el transporte, porque directamente se puede traer piedras y se puede triturar y seguidamente se hace el lavado y se vende, ¿no? Los agregados. En tendencias sostenibles tenemos la restauración ecológica de canteras. En esta imagen podemos observar cómo una cantera es desgastada para la extracción de agregados, pero seguidamente a esto le hacen una restauración ecológica y quedaría de esta forma. Aquí tenemos la imagen para que no, em, para que el paisaje no sea tan afectado, ¿no? Entonces se hace la restauración. Seguidamente tenemos los precios actuales del mercado de los agregados. A ver, aquí tenemos los precios en unidades de metros cúbicos, un cubo. La piedra, por ejemplo, actualmente a lo que se ha hecho algunas preguntas de algunos volqueteros que transportan agregados, la piedra está a 120 bolivianos actualmente. Esto ya incluye, digamos, con la carrera. Y la grava está a 100 bolivianos. La gravilla, que es un poco más menuda que la grava, está a 120 bolivianos. La arena fina, lavada obviamente, está a 140 bolivianos el metro cúbico, ¿no? Y también indican que los lugares de donde más se transporta la piedra es de Viloma, Pancuruma y también es del río de Tapacarí, ¿no? La grava de Viloma y de Pancuruma. La gravilla igualmente de Viloma, de Tapacarí también. La arena fina lavada de Tapacarí especialmente porque es una arena un poco más oscura y dicen que es más resistente, ¿no? Con el tiempo y tiene una durabilidad más larga. A diferencia del río Viloma, porque el del río Viloma es un poco un color tierra, entonces dice que con el tiempo se va desgastando, ¿no? A diferencia del río de Tapacarí o Ramadas. Entonces, estos son los precios que hemos podido averiguar de los agregados, ¿no? Y con esto estaríamos terminando la exposición de las rocas y agregados.